Buenas noches. En estos momentos entonces me dispongo, como no fue posible llegar temprano, yo creo que me previne más bien para que no se perdiera mucho la clase de hoy y con esa intención quiero que ustedes, tenía planeado este ejercicio, entonces vamos a tratar de hacerlo. Por lo tanto, le van a prestar un poquito de atención. La idea es que ustedes vean cómo es que se hace una gráfica, ya conservando todos los parámetros como les había comentado. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla desde otro sistema para que miremos entonces cómo funciona realmente. Voy a compartir pantalla entonces desde acá. Tengo acá esto, le doy acá, compartir. Y vamos a ver entonces que se me va a presentar esta situación acá. Lo que deseo entonces es para que miremos cómo realmente vamos a copiar este ejercicio. Entonces este ejercicio que voy a hacer acá, de todas maneras lo van a tener en la plataforma, en el tema 7 ya coloqué, en el tema 6 coloqué las clases 7 y 8. Entonces va a quedar, creo que en el tema 7 queda el ejercicio y obviamente que ustedes van a tener pues grabada esta clase. Entonces, por lo tanto, para que yo voy a subir esto por acá que me está estorbando y vamos a trabajar entonces con esto. Voy a borrar acá. El ejercicio, como les comenté, lo tengo en este momento. Pues me disculpan un momento, por favor, que siempre hay cositas para... Vamos a hacer primero este ejercicio que está muy sencillo. Vamos a ver por qué no me abre. Bueno, acá lo tenemos ya listo. Entonces, quiero que lo interpretemos como primera medida desde este punto de vista. Ustedes se fijan que acá tengo, en estos momentos tengo el precio. Como se puede apreciar en estos momentos tengo un punto que es los puntos que vamos a dibujar en la curva. Tengo los precios los precios de los artículos de un bien determinado, pues que no dijimos cuál va a ser, sino que simplemente vamos a llamarlo un bien X. Y acá vamos a tener las cantidades compradas de ese bien. Esta parte que tengo acá es muy importante que la tomemos en cuenta porque es algo que vimos en la clase pasada cuando estábamos analizando que una empresa o cualquier sector de comercio o cualquier ente económico, digamos, que desea trabajar o mover algo, desde algún punto de vista vimos que se analizaron muchas cosas. O sea, si yo quiero incrementar muchas veces las ventas, o sea, que la demanda se incremente, uno de los objetivos habíamos analizado por allá que era que se incrementaran la cantidad de productos vendidos. Después otros analizaron de, desde el punto de vista de que se rebajaran los costos, pero como nosotros en este momento lo que tenemos es precios y cantidades, entonces alguien dijo, bueno, una de las formas para uno incrementar las ventas o los ingresos, porque recuerden que las ventas es lo mismo que los ingresos de una empresa. Entonces, si alguien dijo, no, una de las formas también puede ser, mire que parecería un contrasentido, yo rebajar el precio para incrementar los ingresos, pero realmente miremos que en este caso se nos está cumpliendo con lo que tenemos acá en pantalla. Podemos observar que cuando el precio es 30, las cantidades que se venden son 20, pero que si a medida que el precio empieza a disminuir, como es este caso, a 25, las cantidades se aumentan. Miremos lo curioso que va pasando con el ingreso. Entonces,
Si el precio disminuye, pasa de 30 a 25, miremos que las unidades vendidas pasan de 20 a 30 y miremos que el ingreso, curiosamente, se dispara también a la suba. Luego, cuando se baja el precio de 25 a 20, y nosotros tenemos en cuenta que inmediatamente la demanda se dispara un poco más, pasa de ser de 30 unidades vendidas a 40 unidades vendidas. ¿Y qué pasa con el ingreso? Que inmediatamente también aumenta. Pero concentrémonos acá en este punto D. ¿Qué pasa en este punto D? Nosotros vamos a analizar que si el precio disminuye de 20 a 25, las cantidades obviamente siguen aumentando, pero miren lo que nos pasó acá con el ingreso. El ingreso se nos disminuyó, o sea, disminuye el precio, aumentan las cantidades vendidas, pero miren lo curioso que pasó acá con el ingreso. Inmediatamente se disminuyó de 800 a 750. Y lo mismo pasaría acá. Entonces, esta política, miremos que nosotros en una empresa lo podría analizar desde este punto de vista. El bien desde un principio se puede comportar de alguna manera muy interesante cuando se rebajan los precios, pero la derecha es, o sea, ¿qué es lo que va a pensar el jefe de ventas o digamos el gerente? Es hasta dónde se puede disminuir el precio. Entonces nosotros vamos a ver que el precio, digamos, cuando llega a este punto, se incrementaron los ingresos, pero bajarlo de ahí hasta 15, lo que pasa ahí es una mala acción, porque en lugar de los precios aumentar, perdón, los ingresos aumentar, lo que pasaría es que los ingresos van a disminuir. Entonces, hecho esta observación, quiero que entonces dibujemos esta gráfica normalmente. Yo lo que les decía era simplemente, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar estos puntos que ya tenemos, 20, 30, 20, entonces voy a dibujar en una, miremos que en cuánto se nos está aumentando el precio. Recordemos que este precio lo vamos a colocar en el lado de la ordenada que viene a ser el eje vertical. Y estas cantidades las vamos a colocar en la abscisa, que recuerden que es el eje horizontal. Teniendo siempre presente de que esta es la variable independiente. Quedamos muchas veces diciendo eso, ¿cierto? De que el precio se mueve libremente. ¿Dónde se determinan los precios? En el mercado. Alguien dijo por allá alguna vez, bueno, pero es que si pasó que es por culpa de que hubo un derrumbe, de que hubo un paro armado, precisamente, entonces, ¿por qué en los centros de consumo se van a subir los precios? O sea, ¿qué va a pasar? Que el precio va a subir debido a que hay una escasez o lo que sea, pero el motivo fundamental es que si el precio sube, con absoluta seguridad que la gente va a comprar menos del producto. Entonces, este es el que sube por causas externas, ¿ya? Entonces, quedamos claros hasta ahí. Entonces, vamos a mirar que yo voy a tomar entonces, van a perdonar que de pronto me quede un poquito cortico acá porque no quiero como utilizar la regla, aunque yo creo que sí la podríamos, digamos, la voy a mover para acá, yo creo que sí la voy a utilizar mejor para, ahí estamos en un ángulo de 90 que le hace que me quede, perdón, se me envió ahí esto. Entonces, nosotros vemos acá, vamos a tratar entonces de mover y voy a hacer esta gráfica, que lo más importante, pues, o sea, que me quede pues bonita o no, ya recuerden que esto va a tener en cuenta es simplemente lo que me va a interesar es que ustedes, cuando hagan una gráfica, a todos nos va a tener que coincidir exactamente como es. Entonces, ¿en qué sentido? Yo voy a volver a colocar esto para que lo tengamos presente. Miremos que, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el precio voy a colocarlo desde 30 y va a rebajar hasta 10.
Miren entonces que lo más importante es de que va a incrementarse desde 5 en 5, ¿cierto? Y aquí en cuánto se me va a incrementar las cantidades compradas. Las cantidades compradas se me van a incrementar de 10 en 10. O sea, esto es muy importante porque si ustedes conservar los segmentos de la gráfica para que nos pueda coincidir. Entonces, vuelvo a retomar acá. Vuelvo a retomarla acá. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Voy a cambiarle como, aprovechando que tengo, aquí voy a colocar, digamos, recordemos que yo les dije por allá en alguna oportunidad, el bien, cuando lo denotemos con mayúscula, es el nombre del bien. Y las cantidades las vamos a denotar siempre. Cuando se trate de una ecuación o de una función, las vamos a denotar con letras minúsculas. En otras palabras, si Y es el nombre del bien, por ejemplo, papas, zapatos, lo que sea. Pero ¿qué vendría a ser Y minúscula? Viene a ser cantidad o kilos de papas, etc. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miremos que aquí dijimos que normalmente las cantidades consumidas de este bien se crecen de 10 en 10. No puedo utilizar la regla porque es que la regla no me permite en esta aplicación poner los punticos. Entonces aquí sí me toca como adivinar un poquito. Entonces yo voy a decir, digamos, que esto es 0. Recuerden que el origen 0. Entonces, como esto se me va a incrementar de 10 en 10, miremos que ¿qué estoy suponiendo acá? Que esto es 10, que esto es 20, que esto es 30. Miremos que me quedó un poquitico más grande que este, pero recuerde que es por construcción. Entonces, esta amplitud que tengo acá, tienen que ser todas más o menos del mismo tamaño los segmentos. 40, 50 creo. ¿Hasta dónde es que se me va esto? Ya se me olvidó. Esto se me va hasta 60. Entonces continúo acá. 50 y digamos que acá voy a tener el 60. Lo mismo acá. Entonces mire que se incrementa el precio que es este. Lo voy a llamar P sub X porque es el precio de X. Entonces se va a ir de 5 en 5. Entonces yo digo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Hasta dónde es que se va esto? Esto solo se va hasta 30. Bueno, no importa, me exageré un poquito, pero no importa. Entonces acá vuelvo a tomar en cuenta esto. Entonces, fíjense que esto es 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Si ustedes tienen, por ejemplo, normalmente cuando tengan un cuaderno cuadriculado, en una hoja cuadriculada, pues esto les sale perfecto. Como les dije también, esto también sale perfectamente. Los que manejen Excel saben que esto sale perfectamente, que no hay sino hacer una tablita como la que tengo anterior en el mismo Excel, definir cuál es el X, cuál es el Y, inmediatamente nos va a hacer la gráfica. Entonces, ojo con esto. ¿Qué quiere decir cuando yo puse de 5 en 5? Miremos, vuelvo otra vez, y por eso a mí me gusta mucho estar insistiendo con esto. Fíjense que acá empieza en 10, sigue 15, 20, 25. ¿Qué nos va a querer decir esto? Entonces, ¿esto qué nos va a querer decir? Que ¿dónde va a estar el primer punto? Este punto lo vamos a tener acá, donde está 10, perdón, no es este punto, sino que voy a colocarle aquí el negro, que es el que me interesa. Voy a colocar este punto más gruesecito que todos. Y vamos a ver que el primer punto es que cuando el precio, fíjense que yo por eso vuelvo y lo coloco acá, cuando el precio es 30, la cantidad consumida es 20, ¿cierto? Cuando el precio baja a 25, la cantidad consumida es 30. Entonces vamos a empezar desde ahí.
Si el precio es 30, entonces miremos, ¿qué pasa cuando el precio es 30? Si el precio es 30, que es este, ¿dónde va a estar la demanda? O sea, que la gente compraría, miren que estaríamos aquí más o menos en este punto. ¿Cuál es este punto? Este punto es el que vamos a llamar el punto A. ¿Qué significa el punto A? Que cuando el precio es 30, las cantidades compradas van a ser 20. Entonces este va a ser, lo vamos a llamar A. Creo que mejor lo borro y ahora lo coloco con otro colorcito porque los puntos los estoy haciendo grandecitos con segunda intención. Luego me dicen que si el precio disminuye hacia 25, las cantidades compradas van a ser ¿cuánto? Van a ser 30. Entonces vamos a mirar que esto más o menos nos va a quedar, estoy borrando, pero ve. Que si el precio, esto me va a quedar feito, pero no importa porque es que se me trastocan acá, 25 es acá en toda la mitad, entonces que si el precio es 25, miramos que entonces cantidades consumidas van a ser 30, ¿cierto? O sea que este va a ser el otro punto. Luego nos dice que si el precio disminuye a 20, ¿dónde van a estar las cantidades compradas? Entonces las cantidades compradas van a estar más o menos acá. Que si el precio disminuye hasta 15, ¿dónde van a estar las cantidades consumidas? Van a estar consumidas acá en este. Y si el precio disminuye a 10, entonces vamos a estar más o menos aquí en este punto, perdón, a ver acá, 10, 50, 20 acá, 15, voy a tener que borrar esto acá que fue que me enredé en este punto acá. Volvamos a marcar el número acá. Entonces, es que este punto me quedó muy. Entonces, si el precio es 20, quedamos que la demanda, o sea, la gente estaría dispuesta a comprar este punto. Miren que estoy más o menos señalando siempre los puntos donde deben de quedar. Si el precio rebajara a 15, como es este caso, ¿a dónde vendría la demanda? Vendría a comprar acá en 50 y cuando por último rebaje hasta 10, entonces hasta 10, que más o menos viene, la gente compraría 50. Este es el punto, voy a poner de otro color bien diferente para que que esa es como la ventaja que esta es la ventaja, digamos, de tener esto. Voy a colocar acá que me quede más delgadita entonces este sería el punto A, este sería el punto B, este sería el punto C, este sería el punto D y este sería el punto E. Entonces, volvamos a repetir. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miremos que acá esto significa que los precios están bajando. ¿Y qué nos significa esto? Que las cantidades están subiendo. O sea, que a medida que bajan los precios, las cantidades van aumentando. ¿Qué nos queda entonces acá? Simplemente ya sería unir estos puntos que, como les digo, pues por efectos de construcción de que yo lo estoy haciendo acá, sin, lo único, no utilicé la regla sino para hacer los ejes, pero es porque la regla no me permite colocar estos punticos, digamos así. Yo sé que esta aplicación tiene algo para trabajar con cuadrículas, pero entonces, ¿qué es lo más importante que teníamos que ver? Lo que yo les digo es que fíjense que uno no puede colocar abiertamente. Vea que aquí estamos conservando esta amplitud, debe ser la misma que esta amplitud. ¿En qué sentido? En el sentido de que va de 5 en 5.
que esta y esta podríamos, siempre tenemos que conservar en la misma amplitud. Mire que esto va de 10 en 10 en 10, o sea que si usted tuviera un cuaderno cuadriculado, tranquilamente usted puede hacerlo por aquí, aquí arribita, digamos que esto sea un cuadrito y este sea un cuadrito, que sean dos cuadritos. Lo importante es que siempre estos sean, estos cuadros que hay acá, esto sea homogéneo, que tiene que ser la misma abertura de estos de acá, no tiene que ser la misma abertura. Entonces, en este sentido es que estamos diciendo, si yo les digo a ustedes qué cualidades tiene en estos momentos la curva de la demanda, simplemente en la curva de la demanda tenemos una característica que es lo que hemos definido siempre, es una relación inversa entre los precios y las cantidades. Tiene una pendiente negativa en el sentido de que nos está diciendo de que es descendente, viene siempre de izquierda a derecha. ¿Qué otra característica tiene muy importante? Que nos va a servir. Lo de los ingresos, que lo coloqué ahorita, es porque eso nos va a servir para más adelante, en las próximas clases, explicar qué políticas pueden emplear una empresa, digamos, porque fíjense que cuando una política que puede emplear el comerciante o el empresario es disminuir los precios hasta para incrementar las ventas o la cantidad o los ingresos, pero que no siempre se nos va a cumplir esto. Entonces yo creo que con esto puedo, digamos, queda como un ejemplo claro. Acá voy a mostrarles entonces otro ejemplo de que tengo, que por favor se los dejo a ustedes para que me lo construyan. Voy a abrirlo para que tengamos presente y es el que estamos viendo aquí a continuación. Fíjense que acá tengo es lo mismo, simplemente que en el ejemplo anterior lo coloqué verticalmente, acá lo tengo en una tablita horizontal. Pero ¿qué podemos darnos cuenta ahí? Que exactamente nos va a funcionar lo mismo. Entonces yo les voy a pedir el favor a ustedes de que este ejemplito me lo hagan, digamos, en el transcurso de la clase, no para hacerlo, sino para que ustedes más o menos le den una analizada, me coloquen este ingreso que hay acá, que es lo más importante, y ya las otras preguntas simplemente las tomaremos en cuenta más adelante. Entonces, por ahora yo lo voy a dejar para que construyamos esto. Si alcanzo a llegar más tarde, pues yo me conecto. Si no, de todas maneras, creo que hoy con esto queda un poquito como organizar la clase. Ustedes me van a hacer a trabajar esto que es la idea. Y el miércoles entonces nos vemos para que continuemos la clase. Yo les agradezco mucho la atención.